Hola, es un gusto estar de nuevo con ustedes jóvenes. Sé que no estamos pasando un buen momento, pero hay que tener la plena convicción que las cosas van a cambiar. Y de eso pongamos nuestra fe siempre en Dios, que las cosas de una u otra manera tendrán otra visión. Y lo que esperamos es volverse a encontrar. De lo más deseoso es soy de estar nuevamente con ustedes compartiendo estos videos. Que de otra manera es para que ustedes puedan tener una idea elemental de nuestro plan de estudios que a diario lo estamos siguiendo. Por lo tanto, pues los quiero invitar para analizar el último tema de la unidad 4. El anterior fue la cultura griega. Ahora vamos a analizar sobre la influencia de la cultura griega en el occidente. ¿Por qué es el nombre de la cultura griega como la mayor del occidente? Ahora vamos a entenderlo de una manera muy rápida y sobre todo básica con conceptos que de una otra manera nos van a determinar la importancia de la misma. Entonces vamos a compartir la clase para poder analizar la misma. Entonces aquí tenemos nuestra clase de hoy y empezamos. Bueno, tenemos la influencia griega en el mundo. ¿Por qué es influencia griega? Por la razón de que, como analizamos en los temas anteriores, Grecia se constituyó en un pilar fundamental de la cultura en el mundo, por su filosofía, por su religión, por su cultura, por sus avances científicos y sobre todo por el gran legado que ha dejado al mundo. Y cómo esta desde la península de balcánica donde ella procede, se extiende a diferentes partes de Europa, inclusive porque se la constituyó como del eje principal de desarrollo cultural. Por eso, la influencia griega. ¿Qué tienen que ver ellos? Con el pensamiento formador sobre la filosofía. Algunos serán muy estudiosos de este campo muy interesante del conocimiento y sobre todo del pensamiento, entre la razón del ser o estar y sobre todas las cosas fundamentales que incluye la formación del hombre y su actitud frente a la sociedad y los reflejos que tiene la misma para poder construir una solución o también para inmiscuirse en un problema que de una u otra manera existen todos los días. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es enfocar, sobre todo, hacer una visión general de la cultura griega, sobre todo en el mundo, y cómo ésta se fue esparciendo en diferentes partes del mismo. Ahora, ¿por dónde empezamos? Por Roma, porque de aquí a la próxima semana vamos a estudiar lo que es el Imperio Romano. ¿Por qué los romanos tienen ellos un legado y sobre todo se identifican con Roma, con Grecia? Sobre todo por algunas situaciones de aspecto cultural, político y democrático. Luego vamos al Imperio de Bizancio, una ciudad misma griega, pero pasó a ser parte del Imperio Romano. Posteriormente, cómo se traslada esta gente de esta gran legado cultural de Grecia a todo el occidente y sobre todo la razón y técnicas, sobre todo en lo fundamental que es los aportes que nos ha dado para nuestros días, en conocimiento, en aspectos científicos y sobre todo en aspectos para la sociedad. Entonces, los invito a analizar el primer tema, Roma. Italia es lo que conocemos hoy, está ubicada actualmente en la península itálica, sobre todo en esto que podemos observar en la lámina, muchos de Italia la consideran como la bota itálica de Europa, porque tiene una similitud a una bota. Por lo tanto, este país, con la presencia de Grecia y de diferentes estados que fueron parte de este imperio, se estructuró en tres aspectos: la política, la filosofía, religión y sobre todo la literatura. Pero ¿por qué Roma tiene que ver mucho? La causa, o mejor dicho, el antecedente para que Roma sea parte de este legado cultural es que los propios romanos apoyaron a los helenos griegos para vencer a Filipo y Perso de Macedonia. Filipo fue padre de Alejandro Magno y Perso fue también un rey, sobre todo un gobernante de Grecia, y que también pasó a ser parte del imperio de Macedonia, que se extendió de Europa a Asia y parte de África. Por lo tanto, jóvenes, lo que constituye para Roma
en una idea clave y sobre todo muy importante es que se la califica como la Roma de la unidad, ideales griegos romanos. ¿Cuáles son esos ideales? Los que hemos enfocado. La política, la filosofía, la religión y literatura. ¿En qué sentido, jóvenes? Sobre todo, en la política, en las ideas del Estado, cómo la democracia tenía que practicarse en los gobiernos, sobre todo en el Estado o diferentes estados que Roma aperturó. La igualdad de los ciudadanos y sobre todo el acceso a la participación democrática. En la filosofía, los pensamientos de la razón del ser y también del pensamiento y la creatividad, la escuela helenística, la escuela de Mileto también que ya analizamos, y sobre todo desarrollar una nueva filosofía, una adaptación a la cual se denomina periodo de la filosofía helenístico romano, es decir, que se combinaron los valores filosóficos de Grecia con también los de Roma, porque los romanos, antes de que suceda esta conquista, mandaban a sus hijos a las escuelas de Roma para que los principales filósofos les enseñen y les den una educación. Es decir, Roma, en el aspecto educativo, tomó mucha referencia para Grecia y por lo cual se formaron ideales desde pequeñas comunidades y que fueron poco a poco constituyéndose en estados. En la literatura, adopta sobre todo los géneros griegos, les da una modificación, pero siguen en su contenido y fondo siendo los mismos. Y lo más importante, que en la clase anterior analizamos de la mitología griega y los héroes, en Roma toman los mismos valores religiosos y le adaptan a Roma sus dioses que se derivaban de Grecia, pero con otro nombre. En el fondo eran lo mismo. Por lo tanto, para resumir esa idea clave, es que Roma, ¿por qué tiene influencia? Porque se educaba en Grecia y también porque pasó a ser parte de este proceso de transformación, porque apoyaron a las luchas de independencia de los helenos. Al momento de declararse los helenos vencedores, Roma toma parte de este estado y lo constituye anexándolo a este gran imperio. Ahora, de Roma nos trasladamos a la otra ciudad griega, a una ciudad que también era objetivo de Roma y pasó a ser parte. ¿Por qué? Al estado de Bizancio. Bizancio fue una ciudad de Grecia, pero como hay el antecedente de la guerra que ocurrió entre los helenos en unión con Roma contra los griegos de Filipo II, Constantino el Grande, el emperador romano, apoya y refunda esta ciudad, es decir, le dice, bueno, aquí pongo yo mis condiciones y se va a llamar lo que se llama la Constantinopla de Constantino el Grande. Es decir, que Roma, al momento de llegar a Bizancio, le cambia el estado civil, ya no de Grecia, sino que se forma a ser parte de Roma. Y lo más interesante, que es la capital occidental del Imperio Romano, Bizancio. Por lo tanto, se lo conoce como el Imperio Bizantino, porque obviamente Constantino el Grande constituyó muchos ideales romanos, sobre todo en aspectos políticos y de Estado. Y observamos ahí la ciudad de Constantinopla, cómo la fue estructurando y sobre todo. Pero como todo no tiene un largo periodo, en el año de 1453 es invadida por los turcos y termina el poder romano. Es decir, que al momento de darse esa terminación del poder romano y la caída de Constantinopla, mucha gente sale de ese lugar, muchos griegos, muchos romanos, y huyen a Europa, a la parte occidental, Francia, Inglaterra y sobre todo parte de Italia. ¿Para qué? Para rejuntar o reorganizarse y llamar la corriente del Renacimiento del siglo XV y XVI. Muchos en literatura y en estudio universal, el Renacimiento es la tendencia cultural de muchos intelectuales que de una u otra manera conjugaban los conocimientos para estructurar el nuevo conocimiento que hoy en día estamos nosotros practicando.
con diferentes metodologías, avances y sobre todo el pensamiento moderno actual. Es decir, que ese fenómeno de la ciudad de Constantinopla fue otro antecedente para que la cultura griega se riegue y llegue al occidente, aparte de Europa y de ahí a diferentes localizaciones del mundo. Entonces, cuando escuchemos del Imperio Bizantino, tiene que ver mucho con el proceso de refundación de esta ciudad por parte de Roma y también que pasó a ser parte como capital occidental del Imperio Romano. Ahora, ¿cuál es la influencia de Occidente? Que es la clave de la clase de hoy, que es la cultura occidental, sobre todo el proceso histórico que nace en Grecia mediante el uso de la realidad y la razón. ¿Qué quiero decir, jóvenes? Que el hombre, para instaurar un tipo de modelo político, tenía que tener la creatividad y el pensamiento del hombre para poder, de una u otra manera, darle forma. Es decir, que si yo tengo este lápiz, tiene que haber una idea para poderla plasmar y qué servicio me daba. Entonces, en ese sentido, Roma, ¿qué hizo? Que la gente que salió con el temor de las guerras, sembró en diferentes partes del mundo pequeños aspectos culturales que de una u otra manera sirvieron para que esta filosofía griega se riegue en el mundo. Y por lo tanto, si escuchamos cultura occidental, mundo occidental o occidente, jóvenes tienen que identificarse mucho con la cultura griega y sobre todo la cultura de occidente. Es decir, que tiene la influencia, o mejor dicho, tiene su raíz en Grecia. Por lo tanto, ese tipo de ideas entre la razón y la realidad permitió que algunos estados en el mundo se hicieran independientes y sobre todo fundamentó para que crearan valores democráticos. Ejemplo, la Revolución Francesa, que tomó los referentes de la democracia para terminar con la monarquía absoluta que se daba en ese tiempo. Por lo tanto, y otros países en América, que eran colonias, también tomaron estos principios para que se independicen. Es decir, que para finalizar este tema de la influencia de Occidente, tuvo que tener los tres legados más importantes que son que la razón y la técnica, es decir, el uso de una idea para plasmarla en algo técnico. En pocas palabras, el instructivo y la práctica. ¿En qué sentido? En que el conocimiento del hombre es universal, abarca todas las ciencias y sobre todo es donde está radicando el ser humano. Por lo tanto, las ciencias sociales, específicamente la historia y la politología, que es la política, se unifican para dar al hombre la práctica al momento de ejercer estos valores: democracia, actividad política y la ciudadanía. La democracia les permite de una u otra manera el valor de la participación y la representación. ¿A través de qué? Del voto para escuchar los clamores del pueblo, a través de un referéndum, de una consulta y también para elegir nuestro representante a nivel nacional como local. Eso se transfiere a la actividad que debe realizar políticamente tanto el que es elegido como los que elegimos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dar la administración del Estado para que puedan darse de una u otra manera las políticas acordes a los sistemas que estén vigentes en diferentes aspectos. Y sobre todo, y la ciudadanía, que fue el valor importante que nació en Grecia, porque están la participación, los deberes y los derechos. Participación en que yo pueda, en que yo puedo de una u otra manera ser un aporte para el Estado, en los deberes que yo debo cumplir como ciudadano y en los derechos que a mí me permiten de una u otra manera tener los beneficios. Es decir, que el hombre en un Estado democrático y soberano tiene estos tres fundamentos: democracia, actividad política y ciudadanía. Y recordemos siempre esto:
que esto del universalismo es la razón del hombre en su conocimiento y sobre todo en las ciencias sociales y en la politología y la historia. Entonces, con esto quiero de una u otra manera dejar siempre la idea así suelta para que nosotros ya tengamos la curiosidad y por qué Roma tuvo este gran desarrollo. Pero recordemos que todo no fue bueno porque siempre hay cosas malas o cosas negativas en este caso. Por lo tanto, termino esta clase con algo muy especial y finalizamos lo que es Grecia con una frase de gran Sócrates. El pasado está cifrado por la cultura. Es decir, que cada estado tiene una cultura, tiene una identidad y sobre todo una carta de presentación para que pueda de otra manera tener ese avance. Entonces, jóvenes, los invito a que finalicemos este parcial y en medio de las situaciones que estamos pasando, veámoslo siempre con el optimismo de seguir estudiando a través de diferentes formas que nos mantenemos en contacto. Entonces, les quiero agradecer y sobre todo gracias por poner sobre todo ese interés a aprender un poco de algo muy importante, pero que para nosotros y nuestra cultura es muy importante saber. Entonces, les dejo y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.